William Plummer, 1802-1880. Cristo es Dios. Un examen introductorio de la doctrina crucial de la deidad de Cristo, que revela los nombres de Dios, los atributos de Dios y las obras de Dios que se aplican al Señor Jesús en las Sagradas Escrituras. Cristo es Dios. William S. Plummer, 1802-1880. El propósito de este capítulo es declarar y comprobar la doctrina de la divinidad suprema, verdadera y auténtica del Señor Jesucristo. Su divinidad es verdadera, no ficticia, es auténtica, no figurada, es suprema, no meramente superangelical. Nadie es divino en un sentido más elevado que lo es el Salvador de los hombres perdidos. Las pruebas de esta verdad son varias, multiformes y abundantes. Una nota, de la aclaración del editor. Los escritores teológicos a menudo usan deidad y divinidad como sinónimos. No obstante, muchos escritores antitrinitarios usan divinidad para indicar que Cristo es como Dios, pero que en esencia no es Dios. Deidad parece ser el vocablo más fuerte, pero ambos son correctos. Escribe W.G.T. Shell: al decir deidad se quiere significar más que divinidad, dado que esto último es utilizado por distintas clases de antitrinitarios. Los arrios, seguidores de Arrio de Alejandría, años 250 al 256 al 360, quien enseñaba que Jesús no era Dios. Enseñaban la divinidad del Hijo en el sentido de una naturaleza similar entre Él y el Padre. Este parecido es mayor y más semejante que el de cualquier otro ser, sea hombre o ángel, pero no es identidad de la esencia. Es como ella, pero no es ella. El Hijo tiene divinidad, pero no deidad. Tomado de la teología dogmática. Escribe también referente a esto B.F. Warfield, dice lo siguiente: deidad fue introducido por los padres cristianos con el propósito expreso de brindar una palabra más fuerte con la cual la singularidad de Dios de los cristianos debieran brindar una palabra más fuerte con la singularidad de Dios que los cristianos deberían ser enfatizada. Por lo tanto, existe una tendencia a insistir en la deidad de Cristo en lugar de su mera divinidad, sintiendo que divinidad puede prestarse a la noción que Cristo poseía apenas un grado secundario o reducido de cualidad divina. Tomado de la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional, 1915, tomo 2, página 1268 al 70. Una referencia a lo que estaba diciendo ahí William Plummer: super angelical es superior a los ángeles en poder, rango y naturaleza. Aclarando esto, sigo con lo que estaba diciendo William Plummer de Cristo es Dios. 1. Las escrituras adjudican a Jesucristo los nombres de Dios. Un apóstol dice de él que este es el verdadero Dios y la vida eterna. En 1 Juan 5, versículo 20. Hablando de los israelitas, otro apóstol dice: según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Romanos 9, versículo 5. En ambos testamentos es llamado Emmanuel, lo cual significa Dios con nosotros. Isaías 7:14, Mateo 1:23. Refiriéndose a Pablo dice: Dios fue manifestado en carne, 1 Timoteo 3:16. El profeta evangélico lo llama Dios fuerte, Padre eterno, Isaías 9:6.
Pedro dice de él, es Señor de todos, Hechos 10:36. Pablo afirma que el Señor de gloria, 1 Corintios 2:8. Isaías, al igual que Joel, le dan el imponente e indecible nombre de Yahweh. Isaías 6, versículos 5 al 10. Juan 12, versículo 39 al 41. Joel 2:32. Hechos 2:21. Romanos 10:13. La Biblia denomina a nuestro Salvador como Dios, el Dios verdadero, Dios bendito por los siglos, Señor de todo, Señor de gloria, Dios con nosotros, Yahweh, Dios de los ejércitos. Este lenguaje es muy usado por profetas y apóstoles en nuestros diferentes y en ocasiones muy diversas, unos antes de su nacimiento, otros en ocasión de su nacimiento y aún otros después de su ascensión. Es así que la palabra de Dios nos enseña que es divino. Señor Jesús, tú que eres Dios sobre todos, tú, Yahweh de los ejércitos, sé tú nuestro amigo, bendícenos y ayúdanos a cada uno. Sé la fuerza de nuestra salvación. 2. También se le adjudican atributos divinos. Eternidad. Es uno de sus atributos perfectos. En el principio era el Verbo, Juan 1:1. Juan el Bautista nació 6 meses antes de que nuestro Señor, a pesar de lo cual él dice de Jesús, Él antes de mí, en Juan 1:15. Hago una aclaración. Acá cuando se habla de eternidad, está diciendo que Dios no tiene comienzo, final ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve a todo el tiempo igual de vívido. No obstante, Dios ve eventos en el tiempo y actúa en el tiempo. Tomado de la teología sistemática de Grudem. Prosigo. Cuando estaba sobre la tierra, confirmó su propia eternidad y propia existencia. Antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 8:58. Más de 60 años después de su ascensión desde el monte de Olivar y apenas 9 versículos antes del final del Nuevo Testamento, Jesús dice de sí mismo, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Apocalipsis 22:13. Este es el mismo, el alfa, el primero, el principio. Debe ser autoexistente, independiente y eterno. De seguro que él puede decir esto acerca de sí mismo. Es divino. Aclarando sobre la ascensión. La ascensión de Jesucristo al tiempo 40 días después de su resurrección y ver en Marcos 16, versículo 19, Lucas 24, 51 y Hechos 1, 9. Prosigo con lo que dice el escritor. Oh, tú, Hijo eterno de Dios, tú, Padre de la eternidad, recuerda que nosotros somos de ayer y que seremos quebrantados por la polilla. Haz que en la plenitud de tu gracia veamos tu gloria que compartes con tu Padre desde antes de la fundación del mundo. Omnipresencia es otro atributo de Dios que Cristo afirma tener, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Mateo 18:20. Cristo no podría estar en medio de todos los pequeños grupos de adoradores en todas partes del mundo, a menos que fuera omnipresente. Afirma el mismo atributo perfecto cuando les dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, en Mateo 28:20. Si esta promesa tiene algún sentido natural y obvio, es sin ninguna duda uno que implica la omnipresencia y por lo tanto la divinidad de Jesucristo. Una aclaración sobre lo que es la omnipresencia. Omnipresencia. Omni significa todo, junto con presencia, que significa en todas partes, al mismo tiempo.
la presencia de Dios en cada punto del espacio con todo su ser, tomado del diccionario de términos teológicos. Salvador bendito, que estás presente en todas partes, preside todas nuestras reuniones solemnes, sean grandes o pequeñas, camina en medio de candelabros de oro, de los candelabros de oro, sé para nosotros un pequeño santuario. Omnisciencia es otro atributo de Dios que Cristo tiene. Pedro dijo, Señor, tú lo sabes todo, en Juan 21:17. Por su omnisciencia Jesús declaró que Judas era un demonio, aun antes que lo sospechara ninguno de sus amigos cercanos. Por su omnisciencia convenció a Natanael de que era el Mesías y que era divino. Hay dos cosas totalmente inescrutables excepto para el omnisciente. Una es el corazón humano. Es así que leemos claramente que aún en su humillación Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. En Juan 2, versículos 24 al 25. Y cuando el Hijo del Hombre ya había estado en la gloria, dijo, todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, en Apocalipsis 2, versículo 23. La otra cosa inescrutable, excepto para Dios, es la naturaleza divina. Jesús declara que Él conoce ese misterio sobrecogedor, así como el Padre me conoce y yo le conozco al Padre. Juan 10, versículo 15. Sin lugar a dudas, el que así conoce al Dios inescrutable es precisamente Dios mismo. Señor Jesús, examínanos y conoce nuestros corazones, y ve si hay en nosotros camino de perversidad. Guíanos en el camino eterno y revélanos el misterio glorioso de Dios. Una aclaración sobre omnisciencia, que todo lo sabe. Dios se conoce a sí mismo y a todas las cosas reales y posibles en un solo acto simple y eterno, tomado de la teología sistemática de Gruden. Inmutabilidad es otra perfección que es solo de Dios, quien inspiró a hombres para que le atribuyeran a Jesucristo, habiendo demostrado que esta tierra y que los cielos, con todo lo que es grandioso y sólido en ellos, pasarán. Las escrituras dicen de Cristo, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. En Salmo 102, versículos 25 al 27, y Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12. El inspirado autor de la epístola a los Hebreos declara en términos explícitos que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, en Hebreos 13, versículo 8. No podemos atribuir inalterabilidad a nadie más que a Dios, sin caer en blasfemia. Entonces, cuando Pablo dice que Jesús es eternamente el mismo, ¿no está diciendo que es divino? Una aclaración sobre lo que es la inmutabilidad. Sería el atributo de Dios por el cual no puede cambiar ni ser cambiado en su esencia o perfecciones. Bendito Salvador, nos regocijamos que tú eres hoy el mismo que lloró ante el sepulcro de Lázaro, como lo eras cuando diste salvación al ladrón moribundo, como cuando ascendiendo a la gloria bendijiste a tus seguidores. Nos regocijamos de que tu estado ha cambiado y que tu naturaleza es inmutable. Ten compasión de nosotros y bendícenos. Sé nuestro seguro fundamento, una fortaleza de rocas. Sin duda alguna, omnipotencia es otro atributo que
que es solo de Dios. No vale la pena discutir con nadie que persiste en afirmar que en algún hombre o ángel es todopoderoso. Pero la palabra de Dios nos enseña en muchas ocasiones que Jesucristo es omnipotente, de seguro que es todopoderoso, aquel que en su propio nombre levanta a los muertos y sujeta al universo bajo su poder. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo a todas las cosas, en Filipenses 3, versículo 20 al versículo 21. De seguro, tal energía es omnipotente. En Apocalipsis 1:8, Cristo se revela así: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. No es que Jesús adquiriera su omnipotencia por su ascensión a la gloria. De hecho, la omnipotencia no puede ser adquirida. Si así fuera una criatura, podría llegar a ser Dios. Pero aún en su humillación, Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, principio y el fin, dice el Señor que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Porque como el Padre levanta a los muertos y le da vida, también el Hijo a los que quiere da vida. Dice en Juan 5, versículo 19 al 21. Jesús no hubiera podido hacer nada de estas cosas si su poder hubiera sido limitado. Pero un poder ilimitado es un poder omnipotente, es un poder divino y por lo tanto Cristo es divino. Una aclaración sobre la omnipotencia. Quiere decir de todo poder, el poder absoluto de Dios, su habilidad ilimitada de actuar según su perfecta voluntad. O que eres y que fuiste y que has de venir, el Todopoderoso, cobíjanos en la palma de tu mano. Si nuestros aferrarnos a ti es débil, sujétanos con la fuerza de tu omnipotencia. Marcha hacia adelante conquistando y para conquistar hasta la tierra que se sujete completamente a ti, Señor de todas las cosas. 3. Aquellas cosas que solo pueden ser realizadas por Dios son realizadas también por Jesucristo, y por lo tanto, Él es Dios. Así fue la obra de la creación. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Juan 1:3. Porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominados, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, dice Colosenses 1:16. Si la creación demuestra que el Padre es realmente Dios, también por la creación establecemos la divinidad del Hijo. Glorioso Redentor, todos fuimos hechos por ti y para ti somos. Reconocemos tu derecho perfecto y soberano a nosotros y sobre nosotros. Todo lo que tenemos y todo lo que somos en alma o cuerpo te pertenece. Nada puede disolver los lazos con que nos unen eternamente a ti. Jesucristo también sostiene, preserva y gobierna los mundos que creó. Isaías dice que tendrá el principado sobre su hombro. Isaías 9:6. Pablo dice: más del Hijo dice el Padre, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo. Hebreos 1:8. Y dice también que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3. En otra epístola dice: y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Colosenses 1:17. De hecho, su cuidado y dirección son necesarias, pues dice Pablo, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, en 1 Corintios 15, versículo 25. Vemos pues que toda criatura, desde el insecto más pequeño visto por medio de un microscopio hasta el arcángel que adora y sirve delante del trono eterno,
Todos los eventos de la caída de un cabello hasta la destrucción de las naciones por hambrunas, pestilencias, guerras y todo gobierno y autoridad, desde el oficial de menor grado hasta los tronos y principados en el cielo, el universo material, desde la partícula más infinita que flota en el aire hasta los sistemas más inmensos de los mundos que se desplazan en el universo, todos dependen de su poderosa providencia. Si uno de estos eslabones en la cadena de que de él depende se rompiera, todo se derrumbaría en un abrir y cerrar de ojos. Él siempre ha gobernado este mundo y lo seguirá haciendo hasta que su último enemigo haya sido conquistado y el último de los suyos sea victorioso. Señor Jesús, que sostiene todas las cosas con el poder de tu palabra, sosténnos, guíanos, llévanos a salvo, dándonos la victoria sobre la muerte, el infierno y todos los poderes de la tiniebla. Lo repito, ¿la redención es más gloriosa que la creación o la providencia? Y Jesucristo es el único autor de la redención. Nunca he sabido de nadie que creyera en la redención de Dios que no se la adjudicara al Hijo. Solo Él es capaz de esta gran obra. El hombre puede sufrir, pero no puede satisfacer. Dios puede satisfacer, pero no puede sufrir. En cambio, Cristo, siendo Dios y hombre, puede sufrir y también satisfacer. Y es tan perfectamente apto para sufrir por el hombre como lo es para obedecer a Dios. Y entonces por Cristo, quien tomó mi naturaleza en su persona y satisfizo la justicia por mis pecados, soy recibido a la gracia habiendo tenido el favor del Dios Altísimo. Esto fue tomado también de William Benedict, de las obras teológicas de William Benedict, tomo 8, página 171. Prosigo con lo que dice el autor. Las escrituras dicen claramente dos cosas. Una es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley, que la salvación es por su sangre y justicia. La otra es que por esta redención de Cristo se merece el amor cálido y los honores más elevados y que de hecho recibe ambos de parte de todos los redimidos. El autor de nuestra salvación eterna no puede ser inferior al autor de nuestra existencia terrenal y que tiene que ser honrado y adorado porque es divino. Señor Jesús, quien fuiste a la muerte en el pasado, el justo por los injustos, haznos objeto de tu amor, lava nuestros pecados con tu sangre preciosa y haznos reyes y sacerdotes de Dios. Además, cuando Cristo estuvo en la tierra, confirmó y usó el poder para perdonar las iniquidades del hombre. Hombre, tus pecados te son perdonados. Lucas 5:20. Fueron sus breves y solemnes palabras de autoridad sobrehumana. Él mismo nos dice que habló así para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Mateo 9:6. De hecho, Cristo es exaltado como príncipe y salvador con el propio fin de dar arrepentimiento y remisión de pecados a Israel. Ciertamente es Dios. Señor Jesús, extiende tu manto ensangrentado sobre nuestras almas, danos arrepentimiento y remisión de pecados, y seremos salvos. Y eso no es todo. Jesucristo resucitará a los muertos. En Deuteronomio 32, versículo 39, Dios dice: yo hago morir y yo hago vivir. Y en Apocalipsis 1:18 el Señor Jesús dice: tengo las llaves de la muerte y del Hades.
Levantar a los muertos es un acto de omnipotencia, porque lo que ninguna criatura puede hacerlo. No obstante, Pablo dice, en Cristo todos serán vivificados, 1 Corintios 15, versículo 22. Estando en la tierra, más de una vez Jesús dio vida a los muertos. Cuando hablaba era obedecido como Dios. Lázaro, ven fuera. Juan 11, versículo 43. Dijo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y que yo le resucitaré en el día postrero. Juan 6:40. Hay más, resucitó a su propio cuerpo de entre los muertos. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, aclarando la vida. Destruí este templo y en 3 días lo levantaré, en Juan 10, versículo 18 y 2:19. Realmente este es el Hijo del Altísimo y ciertamente es igual a Dios. Querido Redentor, contentos te seguimos a la tumba con la esperanza de una resurrección gloriosa. No queremos vivir aquí para siempre. En el día final, levántanos y transforma nuestro cuerpo corrupto en uno glorioso como el tuyo. Concédenos el ser parte de la primera resurrección. Jesucristo juzgará a los vivos, al igual que a los muertos cuando venga. Dice expresamente que el Padre ha dado al Hijo autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre, en Juan 5, versículo 27. En el mismo capítulo dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio dio al Hijo, Juan 5, versículo 22. El gran tribunal ante el cual tenemos que compadecer es el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. Y en Apocalipsis 1:7, Juan dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y lo que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Si se requieren perfecciones divinas para algo, es para decidir los destinos de los hombres y los ángeles, por lo que Dios nunca se equivoca, ha puesto este juicio en las manos de Cristo. Por lo tanto, tiene que ser Dios. Señor Jesús, cuando vengas en tu gloria con tus santos ángeles y los cielos hagan de tu presencia, por tu misericordia, te pedimos que nos des valentía en el día del juicio. Y así como Jesús hizo, gobierna y juzgará el mundo, destruirá estos cielos y esta tierra. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos, ellos perecerán, mas tú permanece. Todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Dice Hebreos 1:10-12. ¿Quién sino Dios puede hacer esto y hacerlo con la misma facilidad con que el hombre dobla una prenda y la deja a un lado? Jesús hará justamente esto, de seguro que es divino. Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, cuando disuelvas el entorno de todas las cosas terrenales, acuérdate de nosotros y líbranos en las riquezas de tu gracia en gloria. 4. La Biblia ha hecho más para quitar de raíz la idolatría que cualquier otro libro. Declara que los idólatras tendrán su parte en el lago de fuego. A la vez, este mismo libro sagrado autoriza que se ofrezcan los actos de adoración más elevados a Cristo. Se requiere tanta fe como en el Padre. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Juan 14:1. Ambos testamentos requieren que creamos en Él y que confiemos en Él so pena de perdición. Hago una aclaración sobre lo que es la perdición. Sería el destino de los incrédulos, o la muerte eterna o la condenación. Quieren decirlo, sería el infierno.
Ambos testamentos requieren que creamos en Él y que confiemos en Él, so pena perdición. Honra al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían, dice Salmo capítulo 2, versículo 12. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, dice Juan 3, versículo 36. Las Escrituras nunca nos requieren que confiemos en el hombre. Al contrario, dice, maldito el varón que confía en el hombre, Jeremías 17, versículo 5. Pero también dice, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él, Romanos 15, 12. Sí, dicen además, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, dice Filipenses 2:10. Y todo esto es por mandato de Dios, porque cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, Hebreo 1:6. Antes de nacer, Elizabeth, prima de su madre, guiada por el Espíritu Santo, lo llamó mi Señor, Lucas 1:43. Después de la resurrección, Tomás adorándolo dijo, Señor mío y Dios mío, en Juan 20, versículo 28. El primer mártir cristiano lo adoró clamando, Señor Jesús, recibe mi espíritu, en Hechos 7, versículo 59. Me supongo que se refiere a Esteban. Las Escrituras aseguran claramente que Jesús es objeto de la máxima adoración ofrecida en el cielo. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, y decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 5 versículos 11 al 13. Ningún lugar de la palabra de Dios habla de una adoración solemne más universalmente completa que la que aquí declara que ha sido rendida al Hijo. En verdad, Él es divino, es Dios, su divinidad suprema, no hay idolatría en el cielo, y Jesús es adorado allí. Oh Cordero de Dios, concédenos este favor de que te adoremos con auténtica devoción en esta vida, en la venidera, y que nos unamos en las huestes celestiales que te bendicen y honran por tu poder, gloria y salvación. Lo anterior es meramente un bosquejo del argumento referente a este tema glorioso. La Biblia está llena de él. A veces tenemos hasta casi un capítulo entero dedicado a este asunto tan importante. Muchas porciones de varios libros de la Biblia están dedicadas a establecer la misma verdad. Es evidente que el Evangelio de Juan fue escrito principalmente con el mismo propósito. El primer versículo puede considerarse como un resumen del contenido. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. El tiempo no nos alcanza para ahondar cada una de las pruebas de la divinidad de nuestro Señor que encontramos en este Evangelio. Ciertamente podemos decir con Melville, si nunca hubo una persona que fue humana, al igual que divina, entonces no hay otro libro con tantas contradicciones como la Biblia. Nada fuera de tal combinación da sentido a la Biblia, ni la rescata de tener una cantidad masiva de inconsistencia. Algunos pueden pensar que simplificaría la teología cristiana, quitarle el misterio de dos naturalezas unidas en una sola persona de Cristo. Pero así como la divinidad de nuestro Señor es el fundamento de nuestra esperanza, es también la clave de la Biblia. Reconocemos reverentemente un gran misterio, pero ni la milésima parte de grande como lo sería la Biblia
si se basara en que Cristo era solo un ser humano. Hago una aclaración. Parte de esto fue tomado de Henry Melville, 1800 a 1871, de un sermón predicado por, por él en el 9 de mayo de 1844. Prosigo. 1. Si Jesucristo es divino, podemos confiarle totalmente en nuestro caso. No traicionará ningún interés que se le haya encomendado. Invita a todos a venir a Él. Recibe a todos los que vienen. Es todo suficiente. Fue escogido, llamado y ordenado por Dios para esta obra de salvar a los perdidos que buscan su refugio en Él. Un hombre de Dios dijo cierta vez, si no supiera que mi Salvador es Dios, esta noche me acostaría desesperado. En este caso, las escrituras no podrían brindarme consuelo alguno, pero es divino y podemos confiadamente poner todo el peso de nuestra salvación en su brazo poderoso y confiarle en nuestros más complicados asuntos que Él los solucionará con sabiduría infinita. 2. Tener fe en el Señor Jesús es un deber razonable. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, dice 1 Juan capítulo 5 versículo 12. Si fallamos aquí, fallamos del todo, porque en ningún otro hay salvación. Juan 14 versículo 6 y Hechos 4:12. Él es la roca. Toda esperanza que no es basada en Él perecerá para siempre. Jesús es para salvación y para condenación de muchos, pero para nosotros una roca de salvación, una piedra de trompiezo, la sombra de un gran peñasco en tierra calurosa o una piedra de trompiezo para los que no creen. Ya hace tiempo que he dejado de admirarme de que Yahvé haya puesto tanto énfasis en esta doctrina. En su medida, los piadosos hacen lo mismo. Todos se aferran a ella como su última esperanza. Oh, que cada hombre pidiera a Dios que le dé fe salvadora, porque nadie puede decir que Jesús es el Señor sino por acción del Espíritu Santo. 1 Corintios 12:3. 3. ¿Acepta a este Señor como tu Salvador? ¿Quieres inclinar tu rostro y llevar sobre ti su yugo? Mateo 11:29. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarte de toda maldad, dice en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9. Lo aceptas, lo necesitas ahora, lo necesitas con urgencia, lo necesitas para que te ayude a vivir, lo necesitarás para que te ayude a morir. Necesitarás su gracia y misericordia para siempre. Cierra el escrito con una frase de John Hill. La causa motivadora de la encarnación de Cristo es el amor del Padre y del Hijo por la humanidad, por el pastor John Hill. Tomado de William Plumer.